Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. La semana pasada, hace solo unos días, Amnistía Internacional ha presentado su informe anual de derechos humanos. Es un informe que realiza en todo el mundo y que en este año, en esta oportunidad, se ha llevado a cabo a nivel regional. Es un informe que da cuenta de los avances o retrocesos, si fuera el caso, en materia, en diferentes aspectos de los derechos humanos en la región y ciertamente en el país. Y es un tema sumamente importante para nuestra democracia y por lo tanto tenemos interés en conocer cómo nos ha ido este año. Y para eso nos visita Marina Navarro, quien es directora de Amnistía Internacional en Perú. Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por tratar estos temas tan relevantes sobre la situación de los derechos humanos en la región. A ti por venir, muchas gracias. ¿Cómo nos ha ido este año? ¿Qué tanto ha avanzado la región en su conjunto y Perú en particular? Sí, pues lamentablemente no vengo con muy buenas noticias, porque lo que hemos observado en este informe es que no solo no ha habido avances, no solo los estados no han cumplido con ese deber de garantizar los derechos humanos, los derechos más básicos de las personas, sino que incluso hemos visto retrocesos. Por ejemplo, retrocesos en materia del derecho a la protesta de las personas, ¿no? Las personas que han salido a la calle para protestar por derechos legítimos que van pues desde derechos laborales o lucha contra la corrupción o distintos derechos muy básicos de las personas que han salido a protestar por unos derechos legítimos. Y lo que hemos visto en prácticamente desde Chile, Haití, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, en situaciones muy diversas, en contextos muy diversos, pero sin embargo hemos visto como un patrón a la hora de establecer, una vez que hay protestas, estados de emergencia, en sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y a reprimir. En casos extremos, por ejemplo, en Chile incluso se ha decretado toque de queda que hacía décadas que no se decretaban. Y en algunos casos, medidas de esta naturaleza, como una declaratoria de emergencia, un toque de queda, ¿es justificado o en ningún caso debería darse una medida de esta naturaleza cuando hay protestas ciudadanas? En el derecho internacional sí se admite que en algunos casos se pueda establecer medidas, o sea, declaratorias de estado de emergencia, pero no como una manera de represión de la protesta, ¿no? Sino en los momentos en los que, y además con una serie de condiciones ya extremas, en los que pues está en peligro la integridad, por ejemplo, la seguridad de la nación, o haya otras medidas que no se pueden poner. Y de lo que hemos estado viendo en estos casos, lo que más bien se han utilizado es como para reprimir a las protestas. En vez de decir, bueno, hay una serie de personas, protestas que en su mayoría, que en una gran parte, o en su mayoría han sido pacíficas, con personas violentas. Y lo que tendría que haber hecho la policía, que es quien tiene los protocolos y quien tiene todo un marco internacional para poder actuar en esos casos, es actuar hacia esas personas que han sido violentas. Sin embargo, no, ha actuado en general, ¿no? O sea, hemos estado reportando casos lamentables, ¿no? En el marco de estas protestas han muerto 210 personas y de ellas 83 en Haití. Y en Haití sí que el propio alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha estado reportando uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y llama la atención porque el caso de Chile es ampliamente conocido, pero el tema de Haití no ha salido mucho a la luz en los medios, por lo menos en Perú. En Haití, el caso de Haití ha salido poquísimo en prácticamente todos los medios de la región y es el caso que tiene un mayor número de personas que han muerto en protestas sociales. Estamos hablando de 83 personas solo en el año pasado, por encima de situaciones incluso de Venezuela, que son 47 personas que han muerto solo en el 2019, ¿no? Que es lo que estamos reportando en este informe. Ahora, más allá de las represiones en protestas, hay muchos otros ámbitos que evalúa el informe: derechos de minorías sexuales, de las mujeres, de los migrantes. En otros ámbitos, ¿cómo nos ha ido? En movilidad humana tampoco nos ha ido muy bien, porque digamos que tenemos ahora mismo 3 focos en toda la región de movilidad más o menos, o sea, de un número muy alto de personas. Por un lado, lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, Salvador, Guatemala y Honduras, que migran hacia Estados Unidos, pasando por México, con unas medidas que ha dado la administración de Trump en el año pasado todavía más restrictivas para la solicitud de asilo.
¿no? Entonces, prácticamente se ha vuelto imposible. ¿Qué derechos tiene un migrante, por ejemplo, en el Triángulo Norte que va hacia Estados Unidos? ¿Cuáles son sus derechos fundamentales? Claro, o sea, uno de los derechos fundamentales es poder solicitar asilo si así considera que esa persona o bien su vida corre peligro o su libertad corre peligro o está huyendo de graves o de violaciones masivas de derechos humanos. Entonces, ese primer derecho que le asiste es a poder solicitar asilo, ¿no? A poder solicitar refugio. Esto es como bien básico desde la Convención del 51 y luego posteriormente eso es a nivel internacional. A nivel internacional y específicamente en la región tenemos una declaración de Cartagena que lo hace todavía más específico, ¿no? Y estas personas deberían de poder tener ese derecho y no solo no lo tienen, sino que tenemos un número de deportaciones. Mira, te quiero dar el dato exacto porque Estados Unidos lo que ha hecho ha sido, a través de presiones y presiones sobre todo arancelarias, conseguir que estas políticas restrictivas migratorias pasen de Estados Unidos a México, ¿no? Y entonces México ha cambiado radicalmente sus políticas migratorias. Y te voy a dar unos datos que me parecen alarmantes, ¿no? Mira, México solo en el 2019 ha deportado a 123.239 personas. Más 123.000 personas que ha deportado. Que venían de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos. Más de la mitad de Honduras. Ajá. Y que venían de Centroamérica, Guatemala, Salvador sobre todo, y la más de la mitad de Honduras. Pero es que además ha tenido una política que anteriormente no había tenido, que es que han tenido a 52.000 menores en centros de inmigración, algo que está prohibido por la propia ley peruana, ¿no? Perdón, mexicana, 52.000 menores en centros. ¿Acompañados de sus familias? No, o sea, en centros de menores. Sí. En centros, exactamente esa misma política que ha tenido la administración de Trump, Estados Unidos, sí. la ha tenido... Es una separación de familias. Exactamente. Ajá. Entonces es realmente lamentable esa situación que estamos viendo. La otra situación grave es de Nicaragua hacia Costa Rica, por las también fuertes represiones que está habiendo en Nicaragua, violaciones de derechos humanos, con 70.000 personas solo de Nicaragua, que es un país bien... es pequeño, una población pequeña, hacia Costa Rica, y en términos numéricos la mayor ha sido la de Venezuela, con 4,8 millones, casi 5 millones ya podríamos estar hablando, la mayoría hacia los países de la región, su mayoría hacia Colombia, Sudamérica principalmente. Sudamérica sobre todo a Colombia, que es quien tiene el mayor número, pero también hacia Ecuador, hacia Perú, que es el segundo país receptor, y hacia Chile. Y ahí sí me gustaría hacer un énfasis en Perú, si me permites, porque Perú ha tenido, Perú hay 860.000... Cerca del millón. Cerca del millón, si añadimos las personas que hayan podido entrar de manera irregular, personas venezolanas que están acá. Y en un principio ha tenido una política abierta, con una manera también de intentar regularizar la situación para que no haya lo que está empezando a ocurrir ahora, que es que las personas que no pueden entran de una manera irregular, pueden ser víctimas de trata, pueden ser víctimas también de tráfico, empieza a ser... O sea, se reduce la migración formal, pero la migración informal incrementa. Exacto, cuando reduces la migración, y eso ocurre en todas partes, no solo en Perú, ocurre sobre todo cuando hay fronteras que son fronteras muy porosas, ¿no? O sea, pero incluso cuando no lo son, porque el muro de Trump tampoco ha hecho solucionar nada, lo que ocurre en Europa, estamos reportando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esas personas, o sea, se entiende que es un reto para Perú, si eso es totalmente... Pero se tendría que hacer de la manera más ordenada posible y que tenga beneficios para Perú. Incluso el Banco Mundial, que también nos lo estamos reportando, ha reportado que para Perú tiene unos beneficios económicos. La migración. La migración. Y eso lo que hay que hacer es cómo canalizarlo y cómo hacerlo de una manera y de una manera regular, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de que entren de una manera regular y no se pongan estas trabas. Y además, en muchos casos humanitarias que te da, entrevistábamos en frontera a una persona que había dejado todo, lo había vendido todo para conseguir medicinas para su hija. Consigue la visa humanitaria, ¿va? por el consulado peruano en Caracas. Y llega aquí por un tema administrativo, por un sello de Ecuador, no consigue entrar en Perú.
con todos sus papeles en regla. Por un tema totalmente burocrático. Ahora, ¿cómo le va a los migrantes venezolanos que ya están en Perú actualmente? Porque sabemos que hay casos de xenofobia, que están en todos lados. Y es una pregunta, creo que legítima. ¿Cuáles son las condiciones en las que están viviendo los venezolanos ahora en Perú? Mira, la situación, lo que más nos preocupa ahora mismo, la situación de las personas que están en Perú, es que puedan estar de una manera regular, para que pudieran tener acceso a servicios básicos. A servicios, exactamente, a servicios esenciales, servicios básicos, que los niños puedan ir al sistema educativo, incluso que puedan tener acceso a un trabajo y también y voy a vincularlo ya con otro tema que nos preocupa mucho, que también las mujeres que están siendo víctimas de violencia machista, especialmente hay un reporte interesante de algunas organizaciones que están haciendo ese trabajo, las mujeres venezolanas en Perú están teniendo un problema especialmente de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Porque tienen una vulnerabilidad mayor precisamente porque tienen miedo a perder sus papeles o no están en una situación regular. Entonces, la primera preocupación es que puedan estar en una situación regular, que eso es bueno, tanto para las personas que están acá, para los venezolanos en Perú, como para el propio Perú, porque Perú quien le interesa es personas que estén de una manera regular, que aporten, que paguen sus impuestos y que contribuyan a la sociedad. Eso es lo que le interesa a Perú. Entonces, esa es la principal preocupación que en estos momentos tenemos. Ahora, estamos a puertas del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estamos avanzando en derechos de la mujer y violencia contra la mujer en Perú en particular? En Perú. Sé que me estás preguntando sobre Perú, pero te voy a dar una cifra regional, por favor, porque es bien llamativa. En el año 2019 se han reportado 3.500 asesinatos de mujeres en 16 países, en estos casos solo de Latinoamérica, 3.500 mujeres asesinadas por razón de género. Sabemos que es un subregistro, porque hay muchas más mujeres que a lo mejor no han sido por su condición, pero que no han sido países catalogados como tal, porque hay países que solo reportan si es su pareja o expareja. Correcto. En el caso de Perú, 169 feminicidios. Pero peor todavía, en los CEM, si hacemos como una media de la cantidad de denuncias que reciben los centros de emergencia mujer, 700 mujeres diariamente denuncian violencia. 700 mujeres diarias están denunciando. Y sabemos que las mujeres incluso todavía no se animan a denunciar, porque cuando van a denunciar todavía tienen una reticencia muy fuerte, o no terminan de creerlas. Nos falta formación en los funcionarios públicos. Ahora, el nivel de violencia que se ha registrado este año respecto a años anteriores, ¿representa una mejora? El número de denuncias y incluso el número de feminicidios está aumentando. Entonces, el número de denuncias podría verse como algo positivo, quizás, ¿no? Porque antes no se reportaban, probablemente. Exacto. El número de denuncias, eso es una de las cosas que también vemos. O sea, primero que el número de denuncias se está aumentando porque hay mayor conciencia social. Incluso posiblemente, esto tampoco no lo tenemos como afirmado, tampoco podría decir, también hay un mayor reporte de número de feminicidios, ¿no? Que antes se registraban como homicidios u otras maneras, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? O sea, la parte positiva es que hay una mayor sensibilización. Ya no se ve, por ejemplo, como algo, como se podía ver antes, como algo privado, como algo familiar, sino que hay una mayor conciencia en la sociedad, hay una movilización muy fuerte. Esa es la parte positiva. El Estado está empezando a tomar medidas, hay un mayor presupuesto, pero es algo que va a ser lento y que se necesita un cambio de paradigma en muchos casos. Un cambio mucho más fuerte. Y que no sea algo solo del Ministerio de la Mujer, sino que esto tiene que ser una política pública interseccional. Totalmente. Y quisiera preguntarte también por los derechos de la comunidad LGBTI en la región en general. ¿Hay avances en este frente? Empezamos a tener algunos de los avances. De hecho, más bien yo diría que Perú es quien se está quedando atrás. Países como Bolivia o Chile ya tienen una ley de identidad de género para que las personas trans puedan tener su identidad. No es mucho más que eso, ¿no? Sino que en su DNI puede aparecer el género con el que se identifican. ¿No? Un derecho fundamental. Que además no solo es fundamental por el propio derecho, sino porque si no, no les dan acceso a salud, no les dan acceso a trabajo, no tienen acceso a vivienda. Entonces, algo tan básico como eso, ahí nos estamos quedando atrás, ¿no?
pero también en tema de unión civil, de unión igualitaria, perdona, en unión igualitaria también se está haciendo avances en la región y aquí nos vamos quedando atrás. Entonces, yo lo que sí que espero es que en el próximo congreso, que empieza ahora, en breve, ¿no? En unos días, sean temas que se puedan debatir y se puedan aprobar, porque estamos hablando de derecho a la no discriminación, o estamos hablando de derechos básicos como el derecho a la identidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, son derechos básicos ya reconocidos, pero que como no se permite precisamente estas leyes muy esenciales, y que va viendo, ahí sí vemos que hay un avance en el mundo, ¿no? Cada año sí se reporta mayor número de países que permiten el matrimonio igualitario. Claro. Esa es la tendencia. Y Perú debería ir hacia allá. Ahora, en la última campaña congresal casi no se escuchó ni siquiera el término de derechos humanos. Es un tema que está en la agenda política, que sea de preocupación de los políticos, y es algo que demanden los ciudadanos también de sus políticos en Perú, que por lo menos hay una conciencia de la importancia de los derechos humanos y que debemos avanzar en esa dirección. Pues mira, yo más bien lo que veo, para contestarte más bien la segunda parte, sí veo cada vez un mayor número de personas que tiene interés. Por darte, o sea, sé que sea anecdótico, pero el número de personas que estaban interesados en venir a la presentación del informe anual, que nos están escribiendo, el número de personas que firman. El año pasado tenemos 180.000 firmas de peticiones de derechos humanos solo en Perú. 182.000 de hecho, 182.000 firmas que entregamos al Premier sobre situaciones de derechos humanos. Y es un número, para Perú es un número considerable. Entonces, más bien, la sociedad sí está yendo hacia allá. Cada vez las personas reconocen más sus derechos. ¿Y los políticos? Quien tiene que trabajar en eso son los políticos. Porque sí, nosotros hemos presentado una agenda sobre derechos humanos clave. Hemos estado hablando ahora de algunos temas claves como unión civil, derechos de las personas LGTBI, de los derechos de las mujeres, también de las personas defensoras de derechos humanos. Hay un acuerdo, por dar una noticia también positiva, no solo parece que he dado un panorama negativo. Una noticia positiva es que para defensores de derechos humanos, sobre todo defensores ambientales, ha habido un tratado en la región que han firmado 22 países para tener mayor participación, información, acceso a justicia e incluso para protegerles, porque la región de las Américas tiene 2/3 de los asesinatos de personas que defienden el ambiente de todo el mundo, 2/3. Más de 200 personas han sido asesinadas el año pasado solo por defender el medio ambiente. Y en esos casos, ¿quiénes son los victimarios? Digamos, ¿por qué son tan vulnerables las personas que defienden el medio ambiente? Que uno pensaría que es una causa que no debería generar mayor problema, ¿no? Sí, pero bueno, el país que mayor número tiene, por ejemplo, es Colombia. Y en Colombia lo que vemos es que sobre todo, y estas personas no son así como cualquier persona, especialmente va dirigido a pueblos indígenas, a personas pertenecientes a un pueblo indígena, pertenecen a minorías en muchos casos, exactamente, minorías que están en una tierra y que piden su tierra, sus derechos, el derecho al agua, el derecho a poder vivir. Y entonces, pues por ejemplo, en el caso de Colombia son grupos armados, ¿no?, que están peleando por esa zona. En otros narcotráfico puede haber también casos, deforestación o cualquier espacio que tenga que ver eso con la explotación de actividades económicas que tienen que ver con la explotación ambiental, es lo que está haciendo que el hecho de defender el agua, de defender la tierra, tal, sea un grave peligro. Bueno, el reto es muy grande, sin duda. ¿Cómo se puede consultar el informe para quienes nos ven? Sí, lo pueden visitar en nuestra página web, en amnistia.org.pe, o también lo tenemos todavía disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Ahí lo pueden ver. Y tiene, no solo de Perú, de absolutamente, o de prácticamente todos los países del mundo, pueden ir viendo país por país. ¿Cuántos países están considerados en el informe? Bueno, hemos sacado ahora ya de 3 regiones, van a sacarlo de 2 más y normalmente estamos reportando cerca de 150 países. Nada menos, muy interesante. Muchas gracias, Marina, muchas gracias por el tiempo y por el trabajo que están haciendo, un tema central en Perú y en todo el mundo, ciertamente. Pues muchísimas gracias y aquí a su disposición para ustedes y para cualquiera de las personas que nos están viendo y que estén interesadas en los derechos humanos.
Humanos. Muy amable. Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, ya saben, ya salió el informe anual 2019-2020, Amnistía Internacional, donde da cuenta de los avances y algunos retrocesos, lamentablemente, en materia de derechos humanos en Perú, en la región y en el mundo en general. Muchas gracias, sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.